Bueno, muy bien, comenzamos entonces nuestro webinario. Hoy hablaremos de las divergencias. Vamos a tratar de hacerlo corto, pero quiero que ustedes puedan entender un poco el concepto de las divergencias. Creo que me parece que es interesante y puede servir mucho para el trading intradía. Bueno, también para el trading a largo plazo, pero sin duda alguna creo que puede ser beneficioso para su trading. Así que recuerden esto, no se pierdan nuestros webinarios martes y jueves y además de eso, pues síganos en nuestras redes sociales, @fpmarketslatam, así busquen en Instagram o vaya a antes Twitter, búsquenos como @fp, bueno, fpmarketslatam, pero con guión bajo y pues entérese de la actualidad, estamos convirtiendo información interesante, bueno, así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar entonces la estrategias de trading divergencias. ¿Será que podríamos definir una estrategia como solamente como divergencia? Vamos a darle un vistazo y vamos a ver si sí puede llegar a tener esa categoría de solamente divergencia como estrategia de trading o que puede ser mucho más beneficioso para nosotros. Así que vamos a comenzar entonces. Pues básicamente lo que nosotros podemos decir de las divergencias es que tenemos una gráfica o tenemos el precio, básicamente tenemos el precio y tenemos un oscilador normalmente un oscilador que converge, ¿sí? O va en la dirección que va el precio. Digamos que hay algo interesante con respecto a los indicadores. Recordemos que los indicadores casi siempre van atrasados del precio. Cuando hablamos de indicadores, de osciladores, los indicadores van un poco atrás. ¿Por qué? Porque el indicador, pues mientras hace sus cálculos, mientras el precio se mueve, pues muchas veces el indicador no es dinámico, simplemente trabaja con los cierres de los precios y por eso pues va evolucionando en la medida que evoluciona el precio. Pero también, pues tenemos que entender que en la medida en que estos indicadores van evolucionando con el precio, pues van, podríamos decirlo, calcando el movimiento del precio, pero lo hacen en el oscilador. Lo que pasa es que nosotros aprovechamos divergencias, aprovechamos señales o condiciones del oscilador que no siguen al precio. Y ahí es donde nosotros decimos, puede venir una corrección, puede venir un rebote, puede cambiar la tendencia. Bueno, vamos a darle un vistazo entonces. Primero, los osciladores pues deberían ir a la par del movimiento del precio, eso está claro. Si el precio hace un nuevo máximo, el oscilador debería también hacerlo, sí, efectivamente. Ya vamos a verlo en el gráfico. Y cuando estos se mueven en direcciones distintas, pues decimos que hay divergencias. Creo que eso está claro. No hay mucho que explicar allí, pero vamos a verlo en el gráfico. Creo que allí es donde podemos aprovecharlo. Bueno, ahí tienen la gráfica, creo que sí, tenemos la gráfica del euro dólar, ¿cierto? Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a quitar este indicador, que creo que en este momento pues no nos sirve de mucho. Pero quiero que construyan una estrategia de la siguiente manera. Vamos a empezar desde lo más básico. Hace mucho tiempo trabajando en coaching con traders que estaban empezando en los mercados, pues lo que hacíamos era empezar desde lo más básico y lo más básico que puede tener un análisis pues es la acción del precio. Es ver el movimiento del precio, es ver las tendencias, a identificar los pivots, los fractales, las zonas de interés, las zonas de demanda o de oferta. Pero a medida que vamos avanzando un poco en el análisis, podemos encontrar algunos indicadores o osciladores que nos pueden ayudar a identificar ciertas zonas o ciertas condiciones de mercado que podemos sacar provecho. Entonces vamos escalando en el análisis. Por ejemplo, aquí tenemos un indicador que seguramente en algún momento nos puede servir. Esto es un indicador de volumen, pero no lo necesitamos en este momento, así que simplemente le vamos a decir adiós y vamos a dejar solamente el precio. Ahora, pues sí, con el precio realmente pues no podemos hablar de divergencias, pero cuando tenemos ya un ojo entrenado, pues podemos decir o determinar en algunas condiciones de mercado que hay una divergencia. Por ejemplo, creo que acá puede haber una y seguramente ahora lo confirmaremos, pero fíjense que aquí hay un máximo y aquí se hizo otro máximo. Es muy posible que en esos extremos del mercado los indicadores u osciladores no sigan al precio y se cree la divergencia. Vamos a darle un vistazo.
Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues obviamente es instalar un indicador de trading. Para eso, pues nos vamos a ir a la plataforma. Bueno, lo podemos hacer así. Podemos hacerlo de varias maneras o simplemente pues en herramientas, insertar indicadores, osciladores y podemos hablar de un MACD, podemos hablar de un RSI, podemos hablar de un estocástico que también da unas señales interesantes, pero vamos a comenzar con algo, un indicador un poco más básico. Vamos a comenzar con un RSI. Listo. Tiene que ver mucho también con la configuración que nosotros tengamos en el oscilador. Si tenemos periodos muy bajos, pues vamos a tener muchísimas señales. Si tenemos periodos un poco más altos o rangos un poco más altos en los indicadores o en los osciladores, pues vamos a tener menos señales. Pero digamos que hay algo muy interesante y lo hablamos esta semana en nuestro webinario de las bandas de Bollinger. Y es que cuando tenemos más periodos, cuando el oscilador analiza más data, pues va a dar menos señales. Pero esas señales pueden tener mejor calidad que cuando analizamos o tenemos periodos muy corticos de análisis. Entonces vamos a tener muchísimas señales, pero no siempre vamos a tener señales pues con potencia, sí, con calidad. Eso es la palabra, ¿sí? No vamos a tener señales con calidad. Así que vamos a tener mucho ruido, muchísimo ruido, pero no vamos a tener calidad. Entonces hay que buscar un equilibrio entre que no sea muy lento, pero que tampoco sea demasiado rápido, ¿sí? Cuando hablamos de rapidez es que bajamos los periodos y queremos que nos den muchísimas señales, pero ya vamos a verlo en el gráfico para que lo veamos en detalle. Por ejemplo, ahí tenemos 5 periodos, entonces 5 periodos para un indicador en una banda de los extremos, estamos hablando de 80 y de 20. Hace algún tiempo le hacía algún análisis a este oscilador, este indicador, y básicamente lo que podemos decir es que el mercado se mueve en una especie de rango, ¿sí? Miren esas líneas 80 y 20 como un rango en donde se mueve el precio, pero a veces el precio se rompe esos rangos, ¿sí? Eso quiere decir que hay demasiada fuerza. Lo que nos dicen es, en esos extremos, pues hay extremos de sobrecompra, hay extremos de sobreventa, pero muchas veces esas rupturas lo que nos están dando quizás es una señal de compra o de venta. Tengo una estrategia muy interesante que les quiero enseñar en una próxima oportunidad. No se pierdan los webinarios martes y jueves. Recuerden, viene un webinario con el RSI. Bueno, también tuvimos un webinario con el RSI, pero va a venir otro webinario con el RSI y voy a mostrar una estrategia que les va a volar la cabeza porque realmente lo que tiene mucha calidad, tiene mucho potencial. Así que miren esto. Básicamente para que se conecten al próximo webinario, pues simplemente cuando vemos rupturas del RSI, pues vemos que el mercado tiene muchísima fuerza, ¿sí? Entonces cuando tiene mucha fuerza, pues básicamente vamos a ir en la dirección de la ruptura. Pero lo voy a dejar ahí y más adelante vamos a tratar ese tema. Bueno, volvemos al tema de las divergencias. Entonces, ¿será que aquí hubo una divergencia? ¿Ustedes qué dicen? Está muy claro, ¿cierto? Miren que la habíamos visto antes de que instaláramos el indicador o el oscilador. Básicamente es un máximo que se da. Miren acá, este es un máximo, se crea un máximo a las 19 horas, bueno, hora del servidor, pero unas horas más tarde, aquí tenemos un nuevo máximo, pero aquí hay algo muy interesante y es que mientras el oscilador va en esta dirección, ¿sí? Mientras el oscilador va en esta dirección, el precio va en una dirección diferente, ¿sí? Podemos sacar muchas conclusiones, puede haber pérdida de momentum, puede haber básicamente toma de liquidez, lo que hoy en día llaman a los liquidity grabs o las barridas de liquidez en las partes superiores. Entonces hay una barrida de liquidez, pero además de eso se da una divergencia, que el precio va y sube, pero no tiene la suficiente fuerza para mantener haciendo máximos. Recordemos que en una tendencia alcista se compone de máximos mayores, máximos mayores, máximos mayores, máximos mayores, pero también esos máximos mayores se extienden. Ahí es donde tenemos que tener cautela, porque los mercados se extienden de dos formas, por lo menos viéndolos dentro de un gráfico, se extienden por pivots o se extienden por velas. Entonces la cantidad de máximos que tenemos en una sola dirección
o la cantidad de velas. Esta semana lo hablábamos antes de que viniera la corrección del Nasdaq o del SP 500. Hablábamos de 8 sesiones consecutivas al alza. Entonces, cada vez que hay una nueva sesión consecutiva al alza, pues aumentan las probabilidades para que la siguiente sea bajista. Y ustedes analizan un gráfico, pues cuáles son las probabilidades de que tengamos 5, 10, 15 velas, o bueno, exagero un poco, pero unas 10 velas consecutivas al alza o consecutivas a la baja. Pues sí, se puede dar, claro que sí, pero cada vez que se da una nueva vela en una dirección y se empieza a extender el movimiento, pues existen más probabilidades de que la siguiente vaya en una dirección contraria. Entonces, básicamente le apostamos a eso. Entonces, en esos extremos podemos encontrar este tipo de divergencias. Mire que se dio una divergencia y me parece que es interesante, una divergencia muy, muy interesante que podemos, pues, básicamente aprovechar. Bueno, vamos a buscar otra divergencia, ¿sí? Estas son divergencias, bueno, ya vamos a verlo, pero son divergencias regulares, ¿sí? Unas divergencias pues que son un poco más comunes de verlas, son más fáciles de verlas. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de otra divergencia. Miren que el precio hace un mínimo, pero si lo comparamos con este mínimo que hizo, voy a colocar más bien acá para que, miren este mínimo que hace el precio, pero si lo comparamos con este mínimo y con este mínimo del oscilador, pues hay una divergencia, porque mientras el precio está haciendo mínimos, el oscilador está haciendo mínimos, pero mínimos mayores. ¿Qué quiere decir eso? Este es un mínimo menor, este es un mínimo menor y este es un mínimo menor. Más o menos lo vemos de esta manera. Entonces, este mínimo, bueno, es menor al anterior. Sí, efectivamente. Este otro mínimo es menor al anterior, por eso se llaman mínimos menores, porque es un mínimo que se crea, pero es menor al anterior. Es un mínimo menor al anterior. Y el siguiente, efectivamente, es un mínimo, pero menor al anterior. Pues siempre lo comparamos con el pivot anterior. Recuerden que siempre lo que nosotros hacemos cuando estamos analizando un gráfico es compararlo con lo que el precio ha hecho, ¿sí? Entonces, siempre en términos comparativos. Si estoy viendo un pivot, si estoy viendo un mínimo, pues ¿qué hizo el precio en el mínimo anterior? Entonces, en este caso, hay un mínimo anterior. Bueno, ojo con eso, porque entonces cuando vamos al oscilador, efectivamente, aquí tenemos un mínimo. Miren esto. Sí, está bien. Tenemos un mínimo que puede ser este. Podría ser este más o menos, perdón, este es este. Sí, es este mínimo. Muy bien, aquí el precio hace otro mínimo, que puede ser este. Mírenlo acá. Es este mínimo. ¿Está bien? Sí, mínimo menor al anterior. Y acá, pues un mínimo menor al anterior. Pero acá hay algo interesante y es que el precio hace un nuevo mínimo, pero el indicador no lo acompaña. Voy a borrar todo esto para que lo puedan ver en detalle. Bueno, no quiero borrar. Ok, bueno, listo. Vamos a darle entonces un vistazo ahí en detalle. Listo. Aquí tenemos entonces el indicador hace un movimiento al alza, ¿sí? Este mínimo ya no acompaña el precio. Este movimiento del oscilador ya no acompaña el precio, porque mientras el precio va bajando, el oscilador no puede hacer ese mínimo. Esas son las señales que podemos aprovechar con los osciladores. También, digamos que podemos encontrar otro tipo de divergencias, pero estas son las más comunes y nos pueden servir. A mí me gusta bueno, estoy viendo el neozelandés franco, perdón, el neozelandés dólar, pero vamos a ver otro activo. Pues no tenemos que ver solamente este, creo que podemos ver otro activo para ver cómo se comporta. Recuerden que estamos viendo el MetaTrader 5 en FP Markets. Sirve para cualquier activo, creo que los osciladores, perdón, las divergencias son señales que se pueden presentar en cualquier activo. Vamos a verlo, por ejemplo, en el petróleo. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante en el petróleo. El petróleo pues viene con una caída, no sé si ya han visto las actualizaciones de nuestras redes sociales, pero el petróleo pues viene con una caída muy significativa en la última semana. Estamos hablando de casi un 9% de caída. Recordemos que salía dato
de exportaciones en China y productos derivados o exportaciones de productos derivados del petróleo pues caen de manera significativa. Esto pues hace ver algunas preocupaciones por parte de algunos analistas en donde se dice pues si no hay suficiente demanda pues no vamos a necesitar tanto petróleo. Entonces, por lo tanto, pues si no se necesita, hay escasez de demanda, pues baja, el precio va a ir a la baja y eso fue lo que se dio. Eso pues como recuento a lo que subimos nosotros en las redes sociales para que nos sigan. De verdad que estamos haciendo un trabajo honesto y queremos llevarles a ustedes pues contenido de calidad. Así que ahí se empiezan a dar algunas, podemos decir que se empiezan a dar algunas divergencias. Miremos a ver qué podemos rescatar. ¿Será este el momento del petróleo para favorecer largos? ¿Ustedes qué dicen? Si yo tengo una estrategia o baso una estrategia en las divergencias. Creería que no, ¿cierto? Todavía no tenemos una divergencia. Pues tenemos un mínimo en donde sí, efectivamente se da un mínimo. Y aquí el precio va subiendo, efectivamente el oscilador pues va subiendo pues de una manera pues leve. Así que no es el momento de tomar señales por divergencia, no hay ningún tipo de divergencia. ¿Podría ir a marco menor? Quizás. Podría ir a marco menor, puedo ir a 30 minutos y empezar a buscar algo interesante. Miren, mi experiencia con respecto al tema de las divergencias es que nosotros debemos confirmar siempre, ojalá sean dos marcos de tiempo, era un marco no sé, 4 horas, 60 minutos y otro gráfico de 15 minutos o 30 minutos. Bueno, marcos menores en donde podamos confirmar esa señal de marco mayor y poderla afinar. Lo que hacemos cuando bajamos marcos de tiempo es afinar la señal con la divergencia. Pero aquí entonces observamos una divergencia. Ahora, dio un movimiento muy significativo, pues realmente no. No, pero sí creo que está demasiado claro. No sé si ustedes la pueden ver, pero vamos a darle un vistazo. Entonces aquí tenemos que el precio hace nuevos mínimos, pero el oscilador pues viene haciendo esto. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Lo que está claro, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos entonces. Es una divergencia regular y esto pues ha sido un movimiento que pues dio casi, a ver, desde los 75 hasta los 77, $2. No estuvo nada mal, pero es un movimiento que hay que tener muchísima cautela porque es un movimiento que se da en una tendencia muy, muy marcada, muy bajista. Así que lo que hablábamos esta semana con respecto al indicador de las bandas de Bollinger, y es que prácticamente cuando tomamos estas posiciones es como si quisiéramos, se nos cae un cuchillo y usted cuando a usted se le cae un cuchillo, pues usted no lanza su mano a atraparlo, ¿cierto? Pues obviamente no, porque se va a cortar. Y básicamente, digamos que en el mercado puede pasar algo similar, y es, si el mercado viene muy fuerte a la baja, si tiene muchísima debilidad, hay mucha venta, pues no adivine los pisos. Pues de hecho, por ahí bueno, no sé si decirlo estrategia o un dicho en Wall Street, y es que pues se ha quebrado más personas tratando de adivinar los pisos que siguiendo las tendencias. Entonces, no adivine pisos. Eso es muy importante. No adivine pisos. Básicamente lo que tiene que hacer es espere, tener paciencia, que las condiciones pues, de mercado ceden. Y las divergencias pues pueden ayudar para esto, ¿sí? Ahora, no necesitamos bajar de marco de tiempo, no es necesario. Usted podría esperar básicamente una divergencia en 4 horas, esperar que empiece un periodo de acumulación que tenga mucha más madurez. Recuerden que los mercados tenemos distribuciones y acumulaciones, o reacumulaciones y redistribuciones. Entonces podríamos entrar en un periodo de redistribución o podemos entrar en un periodo de acumulación. En este caso podemos entrar en un periodo de acumulación. Y esto, en este caso, podría servir mucho una divergencia. Si el precio pues entra en un periodo de acumulación, es posible que veamos entonces algún rebote interesante en donde podamos sacar muy buen provecho. Eso es lo que quería mostrarles. Pero quería mostrarles también la caída del petróleo, que creo que esa tiene mucha más validez. Vamos a ir a marco diario y aquí está una divergencia que creo que puede ser la mamá de todas las divergencias, porque
Básicamente, miren esto. Miren el movimiento que se da al alza, ¿sí? Aquí tenemos un máximo mayor y aquí tenemos otro máximo mayor. Entonces, el máximo mayor mayor al anterior, ¿listo? Entonces, el precio viene haciendo máximos, efectivamente, pues muestra cierta fortaleza. Pero cuando vamos a los osciladores, cuando vamos a los, pues vemos que efectivamente el precio sí está haciendo nuevos máximos, pero el indicador o el oscilador no los acompaña. Esta señal estuvo muy, muy buena, demasiado buena, porque miren que se cumplen todas las condiciones. Habíamos hablado hace un rato que cuando los osciladores rompen ciertas zonas, pues lo que nos dicen es que están todavía con fuerza, ¿sí? Y así esté en esa banda extrema, todavía nos pueden identificar fuerza, 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 fuerza. Pero cuando el precio muestra estas divergencias y cae de manera significativa, así como lo hace acá en el oscilador, miren, que cae de manera significativa, pero cuando el precio quiere, cuando el oscilador quiere volver, quiere retomar estos niveles extremos o esta banda externa, pues no puede. Y miren dónde se detiene en el nivel de 80, que es un nivel extremo. Esa es una muy buena señal de divergencias y con eso podríamos dejar listo nuestro webinario el día de hoy, pero realmente es una estrategia que nos puede ayudar a confirmar patrones que tiene que ver mucho más con la paciencia, porque que no es entrar donde queremos entrar, no es entrar porque sí, sino que hay que esperar ciertas condiciones de mercado. Y además de esto, pues miren, estamos en un gráfico diario. Podríamos hacer lo siguiente. Miren, aquí vamos a eliminar todo esto para que no nos haga ruido. Listo, aquí tenemos en la línea donde se dio la divergencia. Y lo voy a poner acá algo para identificarla. Listo, es en esta velita. Es en esta vela. Listo, en esas dos velas. Ahí tenemos la divergencia. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que ya tenemos el precio en niveles extremos, estamos con la divergencia, ya la identificamos, pero pues no queremos entrar todavía, no estamos muy seguros, queremos quizás afinar un poco porque de pronto el stop es muy amplio. Entonces vamos a empezar a bajar de marco de tiempo. De diario, pues me puedo bajar a 4 horas y empiezo a buscar esa condición, esa situación de mercado, a ver dónde se presentó. Bueno, miren acá, aquí tenemos el movimiento alcista, esta puede ser la divergencia, esto ya es un movimiento pues significativo, no sé si ustedes lo ven acá, pero pues sí, efectivamente, este es un máximo, este es un máximo, el precio es un máximo y este es un máximo. Bueno, realmente aquí no hay ninguna divergencia, el precio está haciendo máximos, igual el oscilador pues está siguiendo el precio. Bueno, podemos seguir bajando a encontrar algo, ¿sí? Bueno, ahí lo voy a ir afinando y esta lo voy a ir afinando. Listo. Muy bien. Voy a seguir bajando a ver qué puedo encontrar en marcos menores en donde haya una señal que me dé, que pueda afinarla el patrón. Y aquí quizás pueda haber algo. Aquí hay algo muy interesante y es que el precio, pues efectivamente, sigue haciendo máximos, pero ojo con esto, el oscilador no lo acompaña. Aquí tenemos una divergencia. Y miren que ya lo afinamos, que ya no estamos en gráfico de 4 diarios, ya no estamos en un gráfico diario, sino que ya estoy en un gráfico de 60 minutos. Ya podría afinar mi stop loss, ya, bueno, tengo, digamos que unas ventajas cuando bajo, cuando afino, porque de pronto ya no tengo que correr tanto riesgo. Bueno, digamos que es de acuerdo a la estrategia y a la gestión del riesgo que usted maneje, pero digamos que aquí vemos algo interesante. Digamos que no me gusta. Pensemos que no, todavía no es suficiente, la verdad todavía no la veo muy clara, además es una divergencia pues, que se puede estar dando por fuera todavía de la banda, entonces no me queda todavía muy claro. Bueno, listo, vamos entonces a seguir bajando, vamos a ir entonces a 15 minutos, vamos a ver si la data nos da para llegar hasta allá, pero a ver, primero, bueno, está desactivado y voy a seguir entonces. Vamos a buscar esa condición de mercado, a ver dónde es. Sí, no, esta no es. Listo, lo desactivo ahí y entonces vamos a correrlo hasta donde... esto hay que hacerlo, ¿sí? Porque
Si queremos afinar, pues hay que ir hasta el punto exacto donde nosotros vimos esa condición de mercado. Bueno, me estoy extendiendo un poco, pero quiero que les quede muy claro esto porque pueden sacar provecho de esta estrategia. De hecho, pues podemos hablar de otro tipo de divergencias, pero creo que también eso lo vamos a ir dejando para, para un webinario más adelante, donde podamos afinar con otros osciladores. Me gusta mucho, por ejemplo, una divergencia que presenta el MACD. Hay otra divergencia, por ejemplo, con el estocástico que tiene muchísima calidad. Entonces, bueno, aquí a ver, sí, miren, aquí miren esto. Bueno, no se presentó de la manera. Vamos a ver qué tenemos acá. Este es el máximo y este es el máximo. Bueno, creo que en esta caso pues, pudimos haber tenido una divergencia básicamente de diario y de 60 minutos. En 60 minutos estuvo claro también y en diario. Así que tenemos las dos condiciones. Tenemos la señal del marco mayor y tenemos la señal del marco menor. Trabajen las divergencias, afinen sus entradas, sobre todo cuando el mercado está en niveles extremos. Por favor, me cuentan qué opinan porque la verdad es que me parece que son condiciones de mercado muy, muy interesantes. Además que eso que nos pueden servir pues para operar niveles extremos y que cuando se dan, cuando las tomamos en los niveles correctos, pues definitivamente una divergencia no da poco, ¿sí? Y miren esta subida del oro, miren esto, ¿sí lo ven? Esto es una subida del oro, miren este mínimo, bueno, este mínimo va con este mínimo, está bien, muy bien, pero aquí tenemos otro mínimo y aquí tengo otro mínimo. Mínimo menor y mínimo menor. Pero ¿qué hace el precio? ¿Qué hace el oscilador? Miren. Y me gusta más esta divergencia porque el oscilador ya no está en estos niveles, ya no puede operar en estos niveles extremos, sino que ya está muy arriba. Se empieza a hacer esos mínimos el oscilador, pero muy, muy en la parte de arriba. ¿Sí? No sé si lo observan acá. Esa es una oscilación de mucha calidad. Se la recomiendo, trabajenla, cuéntenme por favor qué opinan. También vayan, miren esta creo que también estuvo muy buena. Aquí tuvimos una oscilación, perdón, una divergencia. Y aquí pues está muy marcado lo que el precio hizo, ¿sí? Y la divergencia, lo que el oscilador estaba marcando, que básicamente no. O sea, si es un movimiento al alza, pues realmente el oscilador me está diciendo no tengo suficiente fuerza, no tengo suficiente fuerza para seguir subiendo y puedo caer. Bueno, ahí tenemos una caída muy interesante que se dio hoy, bueno, se dio esta semana en el petróleo, perdón, en el oro. Síganos en nuestras redes sociales, les habló Luis Arias, espero que haya sido de su agrado este webinario, espero que hayan aprendido cosas muy interesantes. Espero que nos veamos en el próximo webinario. Síganos y hasta pronto.